buenos días, licenciada. Mi nombre es María Natalia Meneses Amaya y para la microclase del día de hoy, a mí me tocó el tema número 1, el proceso de integración de la lectura y escritura. Primero que nada, vamos a comenzar explicando que este tema es un tema fundamental del módulo de comunicación. Una pregunta muy frecuente, podríamos decir, que nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida, y si no nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, no la vamos a hacer, es ¿por qué es importante reconocer cuáles son los procesos de lectura y escritura que debemos desarrollar como individuos? ¿Por qué es importante saber los procesos? Porque es importante reconocer el proceso que nosotros vamos a lograr en la lectura y en la escritura. Es importante porque nosotros a través de este proceso nos vamos a dar cuenta, nos vamos a generar en nosotros una expectativa muy alta para poder aprender mejor la lectura y para poder aprender mejor la escritura, para poder desarrollarla de una mejor manera. Entonces, por eso es importante reconocer nuestros procesos, porque cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un método del proceso de la lectura muy rápido, muy sencillo, muy de que ya quiero que lean, así que léanme esto y ya estamos. Solamente de esta manera nosotros no vamos a lograr que los niños o niñas puedan generar el aprendizaje a la hora de la lectura, de la escritura. Vamos a ver, la lectura y la escritura son procesos fundamentales, ya que a partir de ellos podemos reforzar los conocimientos que vamos teniendo en el día a día. Si bien nosotros sabemos que no toda la información del mundo nos llega a través de estos dos procesos de la lectura y de la escritura, la mayoría de ellos está reforzada con ellos, ¿no? Con la lectura y con la escritura. Por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando por la calle y vemos un puesto de periódicos, probablemente nuestros papás o probablemente incluso nosotros nos queremos acercar a leer el periódico, a ver qué está pasando, porque el periódico a través de la lectura, de la escritura y de la lectura, nos da a entender, nos hace saber la actualidad de nuestro país, la actualidad del mundo, la actualidad de muchas cosas que podemos ir aprendiendo a través de la lectura. Ahora bien, el proceso de la lectura tiene 3 fases, al igual que el proceso de la escritura, los dos tienen 3 fases. Como podemos ver acá, el proceso de la lectura tiene la fase de prelectura, lectura y postlectura. Y el proceso de la escritura tiene preescritura, escritura y postescritura. Estos 3 procesos son muy importantes. A veces la gente suele decir, ¿por qué un proceso tan largo? ¿O por qué necesitamos hacerlo de esta manera si es más fácil simplemente ponerlos a leer y ya? Primero, este proceso nos va a ayudar a nosotros a generar el aprendizaje para que nosotros logremos comprender la información. ¿A qué me refiero yo con esto? A que los procesos, las fases del proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura nos van a ayudar a nosotros a, ¿cómo les explico? A saber mejor, a mejorar nuestra comprensión lectora. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que leen textos, o por lo menos a mí cuando era más pequeña me pasaba, de que yo leía, yo no comprendía lo que estaba leyendo. Por ejemplo, yo leía el gobierno decretó que ahora el alimento va a ser muchísimo más caro. Entonces yo decía, ¿cómo? No me lo explicaban de esta manera como yo les acabo de decir, creo que fue muy concreta, pero eran otras lecturas que para mí me parecían muy, no sé, yo no las comprendía, yo no sabía de qué estaban hablando, yo no entendía el por qué se estaba escribiendo eso. ¿Por qué? Porque yo no tenía una buena comprensión lectora, porque de seguro yo aprendí a leer y a escribir de una manera mucho más diferente a los procesos de lectura y escritura que tienen 3 fases, como les acabo de decir, pre, en el desarrollo y post. Entonces, vamos a ver, si nosotros consideramos los tips que las fases de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura
nos dan a entender, nosotros vamos a lograr entender, vamos a lograr saber cómo poder aprender de la mejor manera nosotros en la lectura y en la escritura. Ahora, vamos a explicar un poquito. Vamos a ver, la prelectura nosotros la vamos a realizar de esta manera. A ver, si nosotros queremos aprender a leer o a escribir, nosotros vamos a comenzar queriendo integrar el tema en nuestra vida. O sea, por ejemplo, nosotros como docentes vamos a buscar maneras de integrar un poquito más, estos temas en la vida cotidiana de los niños a los que les queremos enseñar a leer o a escribir. A ver, entonces, por ejemplo, en la prelectura o la preescritura, nosotros vamos a comenzar explicándoles nosotros, por ejemplo, en el pizarrón, planeando cómo lo vamos a hacer, explicando de una manera muy fácil cómo es la lectura, cómo es la escritura, porque, por ejemplo, a mí me pasó mucho de que cuando yo era más pequeña, lo recuerdo muy bien, estábamos como en segundo primario, a mí me pasó de que nos tocaba aprender la letra carta. Entonces, cuando la maestra el día anterior nos dijo, mañana traen un cuaderno de cuadrícula porque vamos a aprender la letra carta. Entonces yo llegué a mi casa muy preocupada, ansiosa, porque yo decía, no voy a saber escribir la letra carta, porque yo creí, en mi mente pasó, que de una vez a mí me iban a poner a escribir frases en letra carta. Y realmente las cosas no son así. A uno le comienzan a enseñar de primero la letra A, luego la letra B, luego la letra C, y poco a poco uno va aprendiendo a unirlas, a formar frases, a formar palabras. Entonces, creo que es una mentalidad que los niños tienen a la hora de aprender, que el aprendizaje va a ser complicado, que el aprendizaje, como les decía, yo me llegué muy preocupada a mi casa hablando de eso todo el día, diciendo de que yo no iba a poder, de que yo no podía, porque a mí se me hacía la letra carta una letra difícil, digámoslo así. Entonces, en mi mente pasó que a mí me iban a poner a escribir textos así como estos. O sea, yo creí que a mí me iban a poner a escribir textos como estos y realmente la cosa no es así. Entonces, nosotros tenemos que primero integrar la lectura de una manera, por ejemplo, leyéndoles cuentos, hablándoles sobre las faltas de ortografía. Hay muchísimas maneras de poder introducir los temas. Ahora bien, cuando ya llegamos al proceso de la lectura y de la escritura, que es como que el proceso de desarrollo, nosotros vamos a enseñarles a los niños. Para esto primero ellos tienen que saber que para esto los niños primero tienen que saber a diferenciar entre la lectura y entre la escritura. ¿Ok? Y lo último, que es la postlectura y la postescritura, lo vamos a realizar de la siguiente manera. A veces hay maneras que nosotros enseñamos y ya cuando ya sabemos que saben, entonces ya no lo queremos seguir inculcando, ya no queremos seguir enseñándolo. Por ejemplo, a mí me pasó con mi hija que a mí yo le comencé a enseñar a decir por favor y gracias, unas palabras muy sencillas, por favor y gracias, y para todo era cómo se dice gracias, por favor, y ella fue aprendiendo, y cuando yo dije, bueno, ya sabe, ya no le voy a decir que diga, entonces yo dejé de decirle cómo se dice, y a ella no sé por qué, a ella se le olvidó, a ella simplemente se le olvidó que tenía que ella decir gracias, que tenía que decir por favor. Entonces nosotros tenemos que seguir inculcando estos temas, tenemos que seguir queriendo que los niños sigan aprendiendo, porque cada día hay un aprendizaje nuevo. Entonces, esta es una explicación sobre el proceso de la integración de la lectura y la escritura para niños.